está, Memo, querido, ahí está, te escuchamos de Vamos. 10. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Muy bien, muchas gracias por la invitación. No, por favor, contame dónde estás en este momento, Memo. En este momento estoy visitando a unos amigos en la ciudad de Casilda, Mira que qué queda a lindo. unos 40 kilómetros de Rosario. Claro. Yo soy de Paraná, Entre Ríos, y estoy Sí, viviendo en la ciudad de Funes, pegado a Rosario. mira vos, qué lindo. Entonces, bueno, estoy haciendo unas visitas acá con una familia amiga. Hermoso, digamos, amigo del fútbol, Memo, o un amigo de la Amigo vida. del, sí, amigo del fútbol, pasó a ser un amigo de la vida, por supuesto, Sí, que tuve el agrado de conocer cuando me tocó jugar en Quito, en claro. Deportivo Quito, y nos hicimos muy amigos, Marcos Pirgio, y bueno, nos hicimos amigos de la familia, somos muy compinches, y bueno, de vez en cuando nos tomamos el auto y nos comemos un asado, o Qué compartimos un lindo. café, o simplemente, bueno, para vernos a nosotros, a nuestros hijos, y bueno, estamos más grandes Claro. y esas son las cosas. El día a día por ahí se pierde, pero bueno, se trata de mantener con algunas amistades. Qué lindo, Memo. A ver, ¿eso fue lo más lindo que te dejó el fútbol? ¿Qué otra cosa valoras de haber sido jugador de fútbol? Bueno, todo. A mí Mira qué me bueno. encantó ser jugador de fútbol. Bueno, los momentos no tan gratos son varios, pero los momentos lindos y las cosas lindas que se rescatan, los valores, la forma de trabajar, el día a día, mi niñez, mi infancia, mi juventud, la pensión, mis amigos, nada, el poder estar en una cancha de fútbol y cumplir un sueño, trabajar de lo Claro. que uno fue feliz, son un montón de cosas lindas. Por supuesto que las amistades son dentro de esas cosas lindas y sagradas que te quedan y uno las guarda. Claro. Y, no te quiero amargar la nota, pero ¿las cosas feas? ¿Ha vivido muchas cosas feas? Sí, no, cosas feas hay. Uno, Claro, más que nada son las pérdidas, el tiempo. No, o sea, yo me fui a los 13 años de mi casa, claro. no estuve en el casamiento de ninguno de mis hermanos, no estuve en la Mira qué graduación de mi loco. hermana, no estuve en la boda de plata de mis viejos, no estuve en los miles de cumpleaños, mis compañeros de la escuela, las tristezas, las enfermedades lejos, Claro, pasar un poco de hambre al principio, eh, cuando no te va del todo bien, cuando te va bien, festejás, salís a la noche, cuando estás claro, mal, te retenés y crees, si che, cómo no estoy con mis seres queridos, con los míos, más cerca, bueno, esas cosas, lo normal, ¿no? Lo que más te duele, qué sé yo, el fallecimiento de mi abuelo, no haber estado, no claro, haber sido dicho te quiero, esas cosas. claro. Después el resto, hay muchísimas cosas lindas Mira qué que loco. uno. Mira qué loco eso, Memo, porque me decía algo, Fer, No, perdón. no. Es muy loco eso, porque, a ver, uno ve desde afuera la carrera del futbolista y dice, a ver, son millonarios, trabajan 2 horas por día, viste que es el típico, por Sí, ahí, sí. rumor social, si se quiere, o la imagen. Prejuicio, Claro, el sí. prejuicio. Sí, Eh, pero sí. también, digamos, conlleva un montón de sacrificio. Me quedo con esto que decía vos, te cagas de hambre al principio, ¿no? Y bueno, yo fui jugador de pensión cuando las pensiones no eran lo que son hoy, que tienen Claro, esos cánones ciertos cánones, la pasé muy bien, la gente nos trataba de dar lo mejor, pero eso mejor no era lo adecuado, lo claro. indicado. Qué sé yo, a veces no estaba, en la época, me acuerdo del 2001, 2002, Uh, no alcanzaba para nadie, pero para nadie, y tu viejo te tenía que mandar guita y no la tenía para repartir entre tu hermano bueno, y hay veces que no la pasaste del todo bien, ¿viste? O no claro. te pudiste ir a visitar a tu familia porque no estaba. Esa es la parte que uno, ¿viste? A veces hay que comer, hay que morder, ¿viste? Mierda, hay que comer un poquito pero realmente la satisfacción de jugar en primera o de tener la posibilidad de hacer lo que a mí puntualmente más me gustaba, que era jugar al fútbol, Claro. que es un juego que es hermoso, eh, cuando estás ahí creo que vale la pena un montón de esfuerzo que Claro, uno hace, porque nada es gratis. En realidad después cuando dejas el fútbol y claro, estés en la vida normal, te das cuenta de que la vida es otra cosa, o sea, el día a día es diferente, hay que cuidarla, hay que lucharla, y que el fútbol sí es una bendición realmente hermoso, que cuidarlo, un laburo que hay, jugador de fútbol tiene que cuidar, se tiene que alimentar bien, dormir, todo porque se termina y después decir, ¿cómo no dormí bien? ¿Cómo no me alimenté claro. bien? ¿Cómo no?
Claro. ¿Qué cosas recordás así de esa etapa de sacrificio y demás que digas, hoy no lo podrías hacer? Poner, no sé, desde cagarte de frío cuando te acostás la noche hasta a lo mejor dormirte con hambre, porque también se pasa. Yo creo, yo creo que podría ser, por jugar al fútbol otra vez, haría todo y más. Ah, No me arrepiento de nada. Las cosas, nada, la distancia, el desamor, el desarraigo, el no pasar hambre, o sea, los viajes, el viajar todo el tiempo, cuando sos de equipo del interior, eh, eso, pero no lo he sufrido, realmente claro. no lo he sufrido, porque era tan, el objetivo era tan, lo tenía tan en mi cabeza que me encantaba, era una pasión, así que sabía que era parte de lo que tenía que hacer. Claro. Memo, y te saludo, Fer. Te pregunto, esto que vos decís que obviamente hoy no te arrepentís, por ahí uno con el diario del lunes, con la carrera que tuviste, pero en esos momentos puntuales, en esos lugares que vos decís que no pudiste asistir, que no pudiste estar, a lo mejor con un familiar en alguna enfermedad o situaciones así, ¿cómo lo haces en ese momento para llevarlo adelante? Porque decís, vale la Claro. pena lo que estoy haciendo y dejar estos momentos, debe ser muy duro, ¿no? Muchas veces te pasa eso, muchas Mm. veces, qué sé yo. Más que nada cuando estás vulnerable, cuando no jugás, cuando no tenés el rendimiento que vos deseabas o no cobras, no estás cobrando, no estás al día con meses. ¿Y qué estoy haciendo acá? ¿Por qué viajé a tal provincia 15 horas en colectivo para jugar minutos y me perdí tal cosa o no lo hice? Bueno, sí, son cosas que te van a pasar, como deportista te pasan, como jugador de fútbol te pasan, y a veces te las replanteas normal, como en cualquier trabajo, decir, che, tantas horas produciendo esto para que no salga, para que salga, ¿viste? Claro, Pasa, pasa, claro, claro. en todos los trabajos. El taxista que sale y no levanta gente o la pasa. En todos los trabajos hay cosas amargas que hay que pasarlas. Ahora, el otro día te tenés que volver a levantar y tenés que volver a producir y tenés que volver a entrenarte y tenés que volver a alimentarte sano y tenés que volver a decirle que no tomas alcohol y tenés que volver a tomar agua y a ir al gimnasio. Y es una rueda que se baja de la rueda, después es difícil y se lamenta. Y nunca estuviste, dijiste, che, dejo, nunca te llegó tu Claro. carrera en algún momento de Nunca, decir, me doy por vencido, nunca. nada. Qué No, bien. nunca me dijo. Me lo dijo un amigo una vez. Dijo, Memo, que te pidan por favor que no jugues nunca más. Que te echen, me dijo. Claro. Y es algo que yo siempre digo, que te echen, le digo a los chicos, que te pidan por favor no juegue más. Le digo lo mismo que me dijo mi amigo, porque realmente a mí no me pasó. Bueno, yo tenía una lesión de rodilla que me operé 2 veces y venía renegando bastante y creo que tuve que dejar por eso a los 34, pero si hubiese podido jugar hasta los 40, hasta los 44 lo Mirá hubiese vos. hecho, porque me encanta, porque soy deportista de pura cepa, me encanta el deporte, me encanta entrenarme, cuidarme, jugar, el fútbol es un juego, o sea, sí, es profesional, sí, pero la esencia es un juego, o sea, jugar es el juego más lindo que se inventó en la vida, pero jugás, Claro. te perdés, por ahí te putean, sí, pero es un juego que entonces cuando vos te vas de ahí se te muere un pedazo de niño, entonces esa es la parte fea, ¿viste? Cuando te dejas el fútbol, se te murió tu niño por dentro, pero es hermoso. Memo, ¿y quién te inculcó todo esto o cuál fue a lo largo de tu carrera tu motor, tu motivo para mantenerte siempre de esta forma? ¿Qué es lo que más te No, inspiraba? no sé, el barrio, el instinto, qué sé yo, el instinto, la inconsciencia, el jugar de chiquito y que te encante algo de chiquito. Capaz que si en mi casa hubiese habido una guitarra de chico Claro. hubiese sido Un un músico de la fanático, hostia. pero no había guitarra, no había pelota y nada, y jugaba en el barrio y me encantó. Y viste, como todo lo que uno puede llegar a hacer, no estoy alargando de mí, sino que diciendo, Claro. cuando alguien hace algo más o menos bien, le gusta jugar a eso, o hacer eso que hace más o menos bien. Claro, totalmente. Si uno, no sé, rema bien o nada bien, y es muy probable que le guste correr carrera de Claro, natación, ¿no? claro. Jugar al fútbol, ¿viste? Le Totalmente. Sí, encanta la sí, carrera sí. de fútbol.
Entonces, cuando vos vas al barrio y jugás, y tu equipo del barrio gana porque vos estás ahí, sí, cada vez te gusta jugar más. Che, que Claro. me gusta jugar cada vez más. Sí, te gusta porque en el fondo hay un instinto competitivo que es avasallante, y ese instinto competitivo viene con cada uno. Y bueno, creo que eso lo tuve siempre. Siempre dije, quiero jugar al fútbol en primera, quiero Mirá estar vos. en la cancha como jugador de primera, no ganar plata, eso después viene, pero siempre fue un sueño jugar en una primera. Me Mirá vos, qué encantaba. loco. Qué loco. A mí me pasó lo mismo, pero nunca, digamos. Ah, estuviste O sea, cerca. Bueno, yo ¿viste? sigo teniendo, escuchame, Memo, tengo 36 años y sigo teniendo el sueño de jugar en primera, digamos. Todavía no se dio, pero ¿quién te dice? Por eso es tan lindo esto, viste, que sí, bueno, es maravilloso, yo no lo hubiese Claro. dejado nunca, porque es re lindo, porque realmente es algo lindo, viste, y poder cumplirlo. Y a veces cuando estás adentro no te das cuenta, después te quejás, no, porque no hay agua caliente, Sí, sí. porque la remera tiene olor, y después cuando terminás, que yo tuve un gran maestro, que es Rubén Insúa, siempre decía, no nos quejemos, esto es Mirá. hermoso, nos dan de comer, nos dan la merienda, nos lavan la ropa, no nos quejemos porque es hermoso, y es hermoso, en serio. Claro. Memo, recién decía, si hubiera una guitarra en mi casa, capaz que sería un tremendo cantante. ¿Te acordás la primera vez que fuiste a la cancha o la primera vez que te regaló una camiseta? ¿Qué recuerdos tenés de ese momento? Sí, el primer par de botines, la primera camiseta me agarró mi abuelo. Mi abuelo Ah, me la qué lindo. me acuerdo. Y yo soy de Paraná, Entre Ríos, y en Paraná, hasta hace, no sé, una década y media, Patronato estaba en el Federal A, estaba en el Claro. Argentino A, estaba en el torneo regional, cuando se jugaba el viejo regional. Claro. Eso fue mi primer fútbol, digamos, ir a la cancha a ver fútbol a Patronato en el regional, que sería hoy un Federal A. Y para mí era impresionante. Y la primera que fui a la cancha a ver un partido de primera, ya era grande, ya tenía 14 años, que fui a ver Newell cuando vine a la pensión de Newell, y fui a ver por primera vez Newell, no me acuerdo si fue contra Huracán, contra quién, y me encantó. Vi cómo paraban la pelota los jugadores, cómo daban los Claro. pases. Nunca había visto, ya era grande. Era grande. Y me encantó, me quedé impresionado de cómo era la velocidad de juego, todo. Hasta eso había sido Patronato, jugar con 2 hinchadas, máximo un Patronato contra Gimnasia de Concepción del Uruguay. Eso para mí era un montón. No tuve la posibilidad de vivir en una ciudad grande futbolera. Era eso. Claro. ¿Te acordás cómo eran esos botines, esos primeros botines? Porque bueno, después has tenido botines seguramente de otro con nivel. más magia. Claro, porque no era lo Me mismo. acuerdo unos Sporlandia, Ah. marca Oh, Sporlandia. claro, sí, sí, sí. Claro, sí. Y mi papá, como era policía, mi hijo, viste, un fenómeno, me hacía ilustrarlo todos los días, tenía que ilustrar los Mirá botines, vos, el chiquito claro. aprendía a jugarlo, a esa disciplina de cuidado del calzado, de amar ese. Y bueno, y justamente hablábamos con los botines cuando éramos chiquitos porque nos hacían hablar, el entrenador nos hacía hablar con el botín, entonces nosotros teníamos que tener el botín impecable. Antes, con 5 o 6 años íbamos, le decíamos al botín lo que teníamos que hacer, entonces el botín tenía que estar impecable a la hora de Y te imaginabas o sea, vos lustrando de chiquito los botines y después tener un utilero Claro, que te que limpia el botín, directamente. que te los deja ahí acomodados. Una Vos sabés locura, ¿no? que sí, hermoso tener un utilero, pero es una cultura que yo la fui disfrutando de grande, y de más grande la fui cambiando, y yo me limpié los botines, me limpiaba los botines yo, los cuidé yo. Los botines los tiene que cuidar cada uno, tiene que lavar cada uno, por más que te llame como te llame, lo tenés que ilustrar vos, viste, yo tengo Claro. me lo enseñó también Matías Oyola, que jugó ahí en Belgrano, Sí, el Pony. Pony. El tipo ilustraba los botines 2 veces al día, ¿viste? Cuando terminaba el entrenamiento y cuando empezaba, reilustraba lo que había ilustrado el día anterior, y yo lo cuidaba yo, el botín lo cuido yo. El jugador tiene que cuidar su botín porque es su herramienta de trabajo. Mira, nos preguntaba recién el director una buena pregunta. Si le seguías hablando a los botines, entiendo que jugabas de manera amateur y le tirás unas instrucciones. No, sí, yo creo que, mira, si el botín pudiese hablar y contestarme, me diría, escuchá, no juegues más. Ya está. Déjame en paz. Mira, ya está. Cólgame. Memo, ya está. Memo. Hicimos lindas cosas juntos. Iba disfrutando muchísimo,
y sigo jugando con un grupo de amigos y nos entrenamos durante la semana para poder tener un sábado o un jueves de fútbol 8 o un sábado de fútbol 11. Y nada, es como, nada, es volver a las raíces. Por ahí te vas re frustrado, por ahí te vas contento, salen re lindos los entrenamientos, los partidos, a la velocidad que podemos hacerlo. Yo ya tengo 42. Y bueno, a veces también le seguimos echando la culpa al botín, viste, que no está bien atado, te lo volvés a hacer, viste, Sí, todas sí, las sí. artimañas que hacía yo, mi viejo, mi abuelo, mi bisabuelo, que se atan el botín cuando se acomodan las medias, cuando le pegan mal, y bueno, eso sí, el botín por ahí te tendría que contestar, dale, si no fue culpa mía, ¿viste? Claro, claro, Miran claro. el pasto, Sí, porque viste, totalmente. todo, Sí, la sí. culpa Son es de todas las otro. mañas. Son todas las mañas. Las Memo, artimañas, a ver, claro. nacido en Paraná, Entre Ríos, buen pescador, le esquivaste la pesca siempre, ¿qué onda? Mal No me pescador, digas, hermano, pero muy no. pescador, un Es la desastre, regla pero un de. desastre. Mi hermano son buenos pescadores, mi padre buen pescador y otras habilidades más. Y yo no pude adquirir eso, un pibe muy ansioso, muy corredor, hacía Claro. desastre cada vez que íbamos a acampar, no me querían llevar más, rompía todo, andaba, quería, medio hiperactivo, así que no, nunca fui buen pescador, nunca fui. Claro, y ahí de pibe te llaman Newell's, digamos, ¿cómo fue ahí? Sí, ¿Qué estaba? sí, ¿Grifa sí. ahí? No, Grifa ya Bueno, no. se había ido, hacía un año antes Ah, había ido, ¿viste? pero había dejado toda eh, La estructura, digamos. la estructura de trabajo. Y en ese momento, bueno, Newell captaba por todos lados del país Claro. y vinimos a jugar un torneito acá en la zona de la provincia de Santa Fe. Y me vieron ahí, me dijeron, ¿cómo te llamás? Tanto, ¿está tu papá cerca? Sí, acá justo había ido mi padre, Miró. dieron el número de teléfono y se manejaban así. Claro, cuando Newell hacía eso no existían, sí existían, pero no lo que hacen hoy. No existía Sí, Talleres, Belgrano, Instituto, Patronato, claro. Colón, Unión, Rafaela, no, era todo lo que era la zona de acá del litoral y de La Pampa acá, tanto de Santa Fe como de la provincia de Córdoba, San Luis, todo traía sur de Santa Fe, de Claro, Buenos Aires, todo para Rosario, todo para claro. Newell, todo para Sí. Newell. Sí, totalmente. De hecho, recuerdo la anécdota de que Marcelo Bielsa, décadas antes, había ido a buscar a la casa Mauricio Pochettino, a Murphy, porque lo había visto también Sí, en un sí. torneo y fue y despertó a la familia, llegó como a las 3 de la mañana y le dijeron, acá vive el señor Mauricio Pochettino, agarró, lo hizo parar, le vio la pierna y dijo, lo llevamos para Rosario, digamos. Newell fue muy precursor Bueno, en eso. claro. Eso sí, claro, una palabra que hoy se usa mucho que se le dice scouting, el escauteo, Claro, bueno, eran buscadores de totalmente. jugadores. Claro, Buscadores de jugadores con libreta, anotadores, trascendía, no me imagino que la anotaban y después se lo llevan a un libro madre que estaba en el club y después si se iba esa claro, persona te seguía otra. Porque a mí me claro. vio una persona y esa persona después fue para Boca y me buscó otra persona. O sea, el seguimiento me lo hizo otra gente. No es que vos eras de la persona, sino Claro, que claro, tan bien laburaba que vos quedabas en la estructura, pegado a la claro. estructura del club. Claro, claro. Memo, ¿qué categoría, con quién compartiste ahí en Newell's? Que también ha sacado camadas. Sí, sí, sí. Yo en Newell's, de mi categoría, como para que tengan un valor de referencia, aparte Fernando Bellucci, Nicolás Uf, Espoli, bueno, Leandro Fernández, claro, chicos que estoy hablando de Martincito Seri, que jugó en Talleres y es sí, ayudante de Riboneto, que estuvo hasta hace un tiempo ahí. sí. Bueno, debemos ya haber llegado entre 6 y 7 jugadores de los nacidos en el 83 y otros que quedaron en el camino que eran tremendos jugadores, pero bueno, tanta la competencia que no llegaban todos. ¿Llegaste escuchar el mito este de que estaba Billy Rodas, que superaba supuestamente a Messi en las inferiores, porque vos eras más grande, digamos, 3 años más grande, entiendo? Sí, Pero sí, sí, sí. siempre tuvo el rumor de que había en Newell's, en las inferiores de Newell's, un tal Billy Rodas que superaba a un tal Lionel Messi, ni más ni menos, ¿no? Sí, bueno, Billy 87, Claro. 86, del Sí, 86. Sí, un tremendo jugador en un contexto diferente. Ah, claro. pero no era lo mismo. El Billy, Messi es un Maradona, Billy era un Pelé. ¿Sí? Ah, mira. Un morocho de gamba fuerte, cintura fina,
Claro. Le pegaban con un caño con las dos gambas, le pegaba con un caño, tiraba tiro libre y córner con las dos piernas a los 13, 14 años. Bueno, pero por ahí el contexto no lo ayudó, Sí, también el contexto del club, el contexto de... era un grandísimo jugador, era un proyecto realmente serio, serio, serio. Jugó Newell, sí, hizo goles, todo. No pudo hacer lo que... A veces esto de los nombres y de lo que uno promete hace daño también, hace mucho daño. totalmente. Los padres hacen daño, eh, en los clubes se hace daño diciendo, bueno, este va a hacer tal cosa. Nadie va a hacer nada hasta que no lo haga. Así que, bueno, por ahí le pasó eso y pudo hacer su carrera, pero sí era un muy buen proyecto de jugador. Sí prometía eso y mucho más. Claro, claro. De hecho, estuvo en Talleres Vidi Rodas un mes con Jorge Giso en 2000, creo que cuando asciende en la primera B Nacional, estuvo un mes y después tuvo muchos problemas de disciplina. Le gustaba mucho la noche, me parece. No, No le no da era sueño. lo que venís describiendo vos, Es lo Memo, de que contrario. te cuidaba y eso. Tal vez, tal vez. Y Pero debes, muy buen chico. dice, no, digo, debes haber visto mucho, sobre todo en esas etapas, que esta promesa de jugadores que decís, no llegó, qué pena, qué lástima, y bueno, cada uno tiene diferentes motivos por los cuales, pero qué difícil que es en esa etapa, en esa época de ese cuello de botella que vos decís, ¿me puede tocar o no? Muchísimo. De hecho, cuando uno llega a jugar en primera y después uno defiende los colores de la institución, en este caso Sarmiento con Newell, ¿no? Sí. Claro. Y también defiende la camada, defiende a los Ah, Ah, amigos, ¿no? qué loco ese. Defiende, porque es como, digamos, defendés a tus compañeros del secundario, defendés a tu grupo. ¿Viste? Y no todos llegaron, pero todos hicimos lo mismo, íbamos todos a clase Claro. y hacíamos más o menos parecidas las cosas. Lo que pasa es que no todos llegan. Y yo tuve la suerte, pero realmente tengo amigos que no han jugado en primera, que son amigos que comemos hasta el día de hoy, son del 83 en este caso, y digo, bueno, un montón de chicos que juegan re bien al fútbol y dejaron su familia y se fueron a vivir a otra ciudad, dejaron sus amigos, hicieron todo lo mismo que yo y no jugaron en primera. Y la cantidad de chicos jugaban bien, lo hacían bien, en serio lo hacían bien. Y hoy lo sigue, hoy por ahí el abanico es más amplio, más exportación. El jugador si no sí. juega en Talleres o en Newell, y capaz que se le abre la puerta en un club de al lado, en una liga emergente. Claro. Antes, hace 25 años, 30, era un poquito más difícil. Mm. Con el tema de hoy te mandás un video editado, lo cargas una página, lo mandás por Instagram, te ven, te contactan en Transmark o alguna página a ver si es Claro. verdad, se contacta, te llama por teléfono, 5 minutos está hablando con el dueño del club, no sé, estoy ahí Sí, 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 pero es exagerando. así. Antes era más difícil decir, mira, tengo uno que juega bien, pero digo, ¿y por qué no? Y bueno, no, queda ahí. Hoy Claro. cualquiera puede tener un video editado, bien editado o armado con material, y eso es muy bueno para la industria del fútbol y para el jugador de fútbol. Claro. Chicos se quedaron en el camino por eso. Sí, totalmente. Memo, recién dijiste, seguramente actuó el inconsciente, nombraste a Talleres y nombraste a Newell's, vos jugaste los dos y quería saber si fueron los dos clubes que más te marcaron en tu carrera y cuál, porque en uno fuiste campeón, tremendo torneo de la Apertura 2004, y en otro hiciste el Tremendo, gol aquel que equipo. todavía hoy lo siguen gritando los hinchas de Talleres. Mira, me marcaron los dos. Newell es el lugar donde yo viví muchos años en la pensión, jugué en primera, fui campeón y, y es mi lugar es mi lugar, digamos, eh, es mi casa. Pero Talleres es un lugar donde yo estuve un año y fueron tan lindas las cosas que vi, tan maravilloso ese cuento de hadas. ¿Dónde te gustaría acá? Y te sale todo bien, Sí, sí, sí. no vuelvas más porque este recuerdo es maravilloso. Claro, claro. Me encantó. Yo ese año metí goles en torneo, en partidos oficiales a Belgrano, e Instituto y a Racing de Córdoba, a los tres Claro. equipos en partidos oficiales, porque jugamos promoción con Racing y también le hice gol a Racing. O sea, fui, creo, con mi compañero de ataque, fuimos la delantera más goleadora. Nació mi hija, viví en Carlos Paz, una ciudad maravillosa. Córdoba es una ciudad maravillosa. Mi hija es cordobesa.
nada, todo lindo fue, y encima la gente me trató bárbaro, me encantaba la cancha, me encantaba el escudo, el color, y hoy lo veo y me encanta. Y el otro día que se incorporó un amigo mío del cuerpo técnico, Pablito Pérez, Sí. dije, te vas a un club maravilloso, hermoso, disfrútalo porque es algo hermoso, hermoso, y porque a mí realmente lo quiero muchísimo. Son incomparables, Newell con Talleres, pero son los dos clubes que más me marcaron. Mira qué lindo. Vamos a hacerte revivir ahora. Te pedimos un ratito más. Seguramente tu amigo de Casilda debe estar bastante enojado porque dice, ¿dónde está el Memo? Se me perdió, está en el patio ahora el Memo hablando con nosotros hace 45 minutos. Pero queremos compartir este momento porque seguramente también a vos te debe generar algo especial. A ver. Este es Maidana. Por arriba, llegaba Cuevas, atención al Memo. De Talleres a los 26,40 lo hizo Borguero. Talleres 1, Belgrano 0 en el clásico cordobés. Los sonidos del silencio, Héctor. En ese momento solamente se escucharon 20 voces gritando el gol ante 40.000 personas con un mutismo absoluto, total. Se sintió el silencio en el Estadio Córdoba. En ese momento Talleres pasaba a ganar el partido. Señores, ganó Talleres. Vamos a escuchar al árbitro porque no lo escuchamos ahora. Vamos a ver. Bueno, le contamos a la gente que está del otro lado y te contamos a vos, Memo. El periodista que hablaba era Quique Vivanco. El programa, digamos, de esas imágenes es este mismo programa, nada más que ahora es una streaming y que también salimos los domingos de la noche, Mirá, pero era qué por lindo. deporte. Así que, y el que lo conducía era mi viejo. Así que, bueno, hay como una cuestión Qué medio lindo. mística. en Pasaron todo. los años. Claro, totalmente. Qué lindo. ¿Qué se te viene a la cabeza, Memo? Mira, es maravilloso. Bueno, volver a repetir lo que dije antes, que para mí fue una etapa hermosa. Jugar un partido de primera es hermoso, como lo dije antes. Claro. Jugar un clásico. Jugar un clásico es jugar el partido más lindo que te puede preparar un jugador, con todos los nervios, con todo el miedo, con toda la ansiedad, con toda la... Jugar un Talleres Belgrano, nada, con cancha llena, público visitante, público local, quiero decir, nosotros éramos visitantes, pero jugar un clásico es maravilloso, es algo que te genera, que es un poco lo que genera el fútbol, y poder ganarlo, y con el gol de uno, como son esas cosas medio que el jugador de fútbol se llena de ego, ¿viste? Vos decís, soy maravilloso, pero es mentira, ¿viste? Es un partido de fútbol, no son nada maravilloso, ¿viste? Pero sí, ¿por qué me toca vivir esto a mí? ¿Por qué? Qué lindo, o sea, yo tuve tener la suerte de poder hacerlo, de poder ganar con gol mío, y poder contarlo y poder verlo, que está filmado y poder cumplir ese sueño. Me encantó, ese partido fue maravilloso. Es una lástima no haber podido ese año haberlo coronado mejor, no haber estado mejor organizado institucionalmente, que las cosas han sido más armónicas. Me hubiese encantado que hubiese significado mucho más que ese partido, sino que haya sido acompañado con una campaña tremenda, porque teníamos ese técnico estaba ahí, yo lo quiero muchísimo, que era Insúa. Teníamos un montón de cosas, pero bueno, el club estaba incómodo. Son de esos recuerdos que uno se lleva en el corazón, ese partido, nada, que te unen a un lugar, a un tiempo tuyo, a un tiempo de nostalgia, de recuerdo, de alegría, de todo. Memo, y como para el resto de los mortales, que seríamos nosotros, que amamos el fútbol, que por ahí somos hinchas y vemos desde afuera, ¿a qué podés asimilar lo que sentís haciendo un gol como ese? ¿A algo de la vida diaria del resto de la gente, como te digo, de los civiles, de los puede hinchas? decir nada fuera de Él puede decir, esto es una streaming, puede decir lo que quiera. No, pero ¿a qué No vos podés sé, asemejar? yo creo que como, no sé, como recibirte o que tu hija se reciba de algo, Ahí está, mira. y verla recibiendo un diploma de, no sé, Sí, un universidad título o claro, de abogada, médica, lo que sea. bueno. mirá, todo cada trayecto que caminaste para llegar acá y bueno, eso, o no sé, o tener una... no lo voy a comparar con el nacimiento de un hijo, porque el Claro. nacimiento de un hijo es lo más grande Sí. y sagrado,
pero yo creo que esas cosas, esas emociones que son únicas, y pues si yo me acuerdo de esto, como si fuese ese día, yo hice esto, yo me acuerdo todo lo que me pasó ese día y el día anterior, Mira. cómo me preparé para ese partido, qué me dolía, qué músculo me dolía, y cómo me ayudó el profe a entrarlo en calor, para todo me acuerdo de ese partido, todo. Pero bueno, son esas cosas que te quedan en el subconsciente, esa alegría que tienen cierto surrealismo. Insisto, tienen cierto surrealismo. Pues sí, ¿por qué esto? A mí es verdad, me está pasando, es a mí, soy yo. Dijiste que te acordás de todo lo que pasó el día anterior. Vamos a hacer un ese repaso, día. ¿o no? Claro, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? Dijiste primero el día anterior. No, sí, porque nosotros concentramos en Carlos Paz y Sí. íbamos a un hotelcito ahí en Carlos Paz y en el entrenamiento se me contractura el gemelo. Se me contractura y serio con el gemelo contracturado, digo, se me contractura el gemelo. No podía creer. Y me dice el preparador físico, quédate tranquilo. Y ya el médico y todo preparando el gemelo a ver si lo podía entrar y preparar para el otro día a ver si podía hacer bien la entrada en calor. Claro. Y se me soltó en el vestuario con masajes. Yo ya había hecho todo lo que tenía que hacer, toda la preparación, con un miedo. Fui a hacer la entrada en calor caminando, haciendo los primeros pasos caminando, a ver si no podía, si ese músculo se soltaba y el dolor no se generaba una compresión mayor que me pueda sacar del partido, porque estaba... Y se fue como soltando la entrada en calor, soltando, la hicimos adentro de la cancha, al costado. Yo dije, che, me parece que puedo, me parece que voy a soportar algunos minutos, a ver. Y llegué al vestuario, al prepartido, y dije, sí, lo puedo. Ese nervio del prepartido fue tremendo para mí. Y al final fue uno de los partidos que más me acuerdo en mi vida. Mirá qué loco, ¿no? Sí, es muy fuerte. Una cosa, porque a veces me pasa lo contrario, decir, hoy la rompo, hoy Sí, en te rompe vos, y te rompe vos, pero no. Y si es un desastre, hace todo mal. Y de ese mismo día, de ese momento, ¿qué es lo primero? ¿Qué desayunaste? Ponele Claro, memo. ¿cómo arrancó el día? ¿Café con leche? Siempre, no me acuerdo, no hacíamos. Me acuerdo que íbamos a la habitación, yo a veces me iba a la habitación de Julián Maidana y el Tanque Cuevo y hacíamos un mate dulce con mucho azúcar y hacíamos en ese momento con mitad de yerba CBC y mitad de yerba común, hacíamos un mate raro, viste, que siempre hacíamos lo mismo. Y tomábamos un mate re dulce, viste, hoy no lo tomamos. Almíbar era. Claro. Y como decía, ay, bueno, ellos jugaban con un delantero que tenían que era buenísimo, viste, que todavía juega. Y se juega hay que tenerlo cortito, hay que marcarlo fuerte, viste. Claro, Era Matías Suárez, me acuerdo todo, viste, cómo partido, viste, cómo lo íbamos a esperar, viste, todo. Nada, después, hermoso. sí. Tengo la teoría de que, para ir cerrando, de que Olave podría haberte arrancado la cabeza también en la salida, ¿no? O sea, estuvo generoso Olave, o te pegó. Yo sentí, no sé si me golpeé la cabeza con el defensor o fue un golpe de él. Yo me acuerdo de haberme ido con un dolor de cabeza del partido, eso sí me acuerdo. Mirá vos, que claro. no sé si fue sí, me lo acuerdo, eso sí me lo acuerdo. Que no sé si fue, no, creo que llegué un poquito antes, pero me podría haber roto todo. Era un arquero, realmente era un muy buen arquero, Bueno, tuve la suerte, yo en ese partido también me ha ganado, me ha hecho quedar mal en otros lugares. En otro lugar me ha tapado goles, en otro lugar que decís, no puedo errarme ese gol, me lo tapó él, viste. Claro. Sí. Memo, bueno, no te queremos quitar más tiempo, sabemos que estabas ahí visitando a tu amigo, la verdad que una nota muy linda porque se te nota además la calidad de persona, no hemos hablado muchas veces, pero siempre está latente tu gol y aquel partido y tu persona como jugador y tu figura, así que te agradecemos estos minutos. Muchas gracias a ustedes, gracias por la comunicación, bueno, espero que haya salido bien y siempre un cariño enorme para la gente de Talleres, para ustedes que tienen la gentileza de llamarme y por ahí de hacernos rascar un poquito el baúl de los recuerdos. No, por favor, Memo, querido, un abrazo grande. Un abrazo grande para todos. Saludos, chau. Chao.